Hola, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes. Reciban un abrazo muy especial, un caluroso saludo de parte de este programa Vislumbres de Esperanza. Recuerden, porque aún tenemos esperanza. Mi nombre es Juan Carlos Arango y el mensaje para hoy es: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Con estas palabras, queridos televidentes, queremos decirles que el poder maravilloso de Dios el Padre, la gloria bendita de Jesucristo el Hijo y la unción transformadora del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu sitio de trabajo, en tu hogar, con tu familia, donde quiera que te encuentres. Que recibas grandes enseñanzas, poderosas enseñanzas para tu enriquecimiento espiritual. Bienvenidos a esto que se llama Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Muy bien, queridos televidentes, amigos, hermanos que nos ven, recuerden que el programa Vislumbres de Esperanza lo pueden ver todos los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 3 de la tarde. Pueden solicitar la ampliación de alguno de los temas que ya hemos presentado. Pueden también realizar un pedido de oración. Recuerden que al final de cada programa tenemos lo que llamamos Jardín de la Oración. Queremos orar por ti, por tus necesidades, por tus problemas, por sus metas, propósitos, proyectos. Dicho sea de paso, estamos orando por algunas personas, pues por muchas personas, pero vamos a mencionar algunas de ellas. El señor, el joven Wilber Porras López, en este momento está en una gran enfermedad. Estamos pidiendo que al Señor Todopoderoso lo toque con su mano santa, con su mano bendita, y que se glorifique en la vida de él. Lo estamos suplicando nosotros personalmente. También estamos orando por la señora Rosalba Ramírez, también está en quebrantos de salud. Por el señor Manuel Méndez, también estamos orando por él. Por el señor pastor de nuestra iglesia, Walter Ramos, también estamos orando por él. Por la salud de Anabel Arango, también estamos orando por ella. Y varias personas que nos piden oración, la familia de la señora Fabiola Duque. Estamos orando por la familia Velázquez Pérez, por la salud de toda su familia. Del señor Héctor Guzmán también estamos orando, y queremos saludar a muchas personas, a la señora Carmelina Gómez en la calle Tiberiades. Estamos también saludando a la señora Alba Velázquez y su hermana Tania, su hijo Luis. Y un abrazo para todos los que nos ven, queridos televidentes. Recuerden que tenemos material nuevo, material bonito. En esta temporada de Vislumbres de Esperanza, recordamos que es la 4ª temporada que estamos realizando este programa. Estamos regalando este libro, Señales de Esperanza. Dice que es una sorprendente lectura sobre los acontecimientos actuales. Soy muy reiterativo en esto, porque es que este libro lo estamos regalando esta temporada y muchas personas ya lo están recibiendo. Está basado en el libro de Mateo 24. Es muy importante, las señales del fin del mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos las señales del fin del mundo. ¿Qué sucesos habrá antes de tu venida?, le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús empezó a comentar: habrá hambres, pestes, guerras, nación contra nación, reino contra reino. Entonces todo eso también está acá un poco más desmenuzado para que todo lo podamos entender, todo lo podamos comprender. Y recordemos también que las personas que se inscriban a través del Facebook o los que ven el programa en TVO Santuario, ¿cierto? TVO Santuario,
ven el programa y Vislumbres de Esperanza, que se inscriban. También pueden participar en la rifa de una Biblia. Vamos a obsequiar una Biblia entre todas las personas que nos llamen, entre todas las personas que se comuniquen con nosotros. Recuerden que en el programa anterior hablamos un poquito acerca del Apocalipsis, el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Un libro lleno de promesas, un libro para unos muy misterioso, pero realmente con un mensaje poderoso para el pueblo de Dios en los tiempos finales, el libro del Apocalipsis. También vamos a compartir próximamente un poco acerca de las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo, Mateo 5, las bienaventuranzas. También vamos a hablar acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, algunas de las tantas parábolas que existen en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba a través de ellas. Jesucristo decía: el reino de los cielos es semejante a, y contaba una parábola, al sembrador, es semejante a una señora que tenía unas monedas y perdió una de ellas y revolcó toda la casa para buscar. O el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 hijos y uno le pidió sus posesiones y se fue a vivir perdidamente. Esas son las parábolas que nosotros más adelante también vamos a compartir con todos ustedes, queridos televidentes. Para hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de uno de los tantos personajes bíblicos que aparecen. Uno de los tantos personajes que aparecen en la Biblia. Recordemos que existen muchos personajes, por ejemplo, uno que me llama mucho la atención, Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminaba con Dios y que Dios lo llevó porque desapareció. Eso dice la Biblia, algún día hablaremos de él. También habla acerca de José, un personaje poderoso, de grandes enseñanzas para nuestra vida. José, desde muy pequeño, vendido por los hermanos, pero nunca se separó del poder de Dios, siempre era tomado de la mano de Dios, aún en dificultades, aún en problemas. José era tomado de la mano de Dios y se convirtió en el gobernador de Egipto, después de un montón de tribulaciones, después de un montón de problemas. Algún día les contaremos, queridos televidentes. También vamos a hablar acerca de Moisés, más adelante. Son un sinnúmero de personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento podemos hablar de San Pedro, de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo vivía? ¿Cómo empezó a aprender de Jesús? De Pablo, tremendo predicador, tremendo obrero, el apóstol Pablo. Cómo su vida fue transformada. Yendo a Damasco, fue derribado y el mismo Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el mismo Saulo, que después iba a ser el apóstol Pablo, le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Reconociendo el poder. Entonces, esas son grandes enseñanzas que vamos a compartir con todos ustedes. ¿O qué decimos acerca de la historia de Daniel? Tremenda historia de Daniel. O David, el rey David, desde muy pequeño, valeroso, valiente, y mató a un gigante que todos conocemos, llamado Goliat. Entonces esas son historias que vamos a contar también una vez al mes. Vamos a contar un personaje bíblico para nuestra enseñanza, para la enseñanza de ustedes, queridos televidentes. Muy bien, queridos televidentes, como les habíamos dicho, para el programa de hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia, un personaje muy especial, un personaje que recordemos que el único modelo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro más grande ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro sagrado, la Santa Biblia, presenta gran cantidad de hombres y mujeres que también nosotros debemos de imitar.
personas que por su fe, personas que por su dependencia de Dios, marcaron la diferencia entre todos los jóvenes o entre las mujeres de ese tiempo. Por eso nosotros, en el programa Vislumbres de Esperanza, decimos que es un programa basado en su totalidad en la Santa Palabra de Dios. Y también decimos que el programa Vislumbres de Esperanza está dedicado a todas aquellas personas que leen la Biblia, aprenden de ella, buscan la salvación de sus almas y buscan y anhelan la salvación, la vida eterna. Este programa está dedicado a todas aquellas personas que nos gusta leer la Biblia, escudriñar, aprender de ella, de las grandes y profundas verdades que la Biblia presenta para nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes que más me llaman a mí personalmente la atención. Está David, está Daniel, está Elías, que me llaman muchísimo la atención, mucho. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Isaías también, es un profeta poderoso, es uno de los profetas mayores. Bueno, entonces los invito, queridos televidentes, a que abramos el libro sagrado. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Reyes, libro primero a los Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar de Elías, el Tisbita. Elías el Tisbita, un hombre humilde, sencillo, tranquilo. La Biblia presenta a Elías el Tisbita como un muchacho, un tipo tan sencillo que vestía con un cuero de camello encima, con un cinto y con una mochilita, que lo que nosotros realmente suponemos o creemos más bien que era más bien como un estómago de res, lo que él tenía como una mochilita. Entonces vuelvo y repito, en sus lomos, o sea, él se cubría con piel de camello, tipo sencillo, y de pronto hasta descalzo, no sé si tenía sandalias, tenía una mochilita. Esa era la forma en que Elías el Tisbita caminaba, andaba. Vale reconocer que Elías era un profeta de Dios, profeta que predice lo que va a suceder. Ubiquémonos, por favor, en el capítulo 17 del libro Primero a los Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Dice, el título dice, Elías predice la sequía. Versículo 1. Primera de Reyes 17, 1. Voy a leer solamente el versículo 2 y el 3. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2. Y vino a él palabra de Dios, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el rollo de Querit, que está frente al río Jordán. Vamos a detenernos acá un momentico. Miren, el profeta se presentó ante el rey y le dijo: vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Me llama mucho la atención la seguridad, la confianza que tiene Elías al decir eso, al decirlo, que vive el Señor en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío de lluvia, sino por mi palabra. ¿Cierto? Esa seguridad, esa determinación de que era un siervo de Dios, de que era un profeta de Dios. Después vino a él palabra de Dios y le dijo: vaya, escóndase al oriente, en una cueva, que dice en el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Se da cuenta? De pronto las personas leen la Biblia y dicen: no,
No, ¿qué? Yo he mandado que los cuervos te den de comer. No, eso es mentira, dirán personas, ¿cierto? Pero así era, queridos televidentes. O cuántas personas, aún en este tiempo, decimos que estamos siendo sustentados por el poder maravilloso de Dios. Versículo 5. Elías se fue e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al rollo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Ahí es donde se cumple la promesa, queridos. Dios lo que promete lo cumple, aún en nuestros días. Dios lo que promete lo cumple. Si tú lees una grande y maravillosa promesa en la Biblia, puede ser para ti hoy en día, querido televidente. Porque Dios lo que promete lo cumple. Si somos obedientes a sus requerimientos, si somos fieles a su palabra, ¿cierto? Dios lo que promete lo cumple a sus hijos, si son obedientes. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Tremendo. Solamente quería hacer mención de eso en el capítulo 17. Como el profeta de Dios entra al palacio del rey en su forma rica del palacio, gente bien vestida, personas bien organizadas, ¿cierto? Y llega el siervo de Dios de una forma humilde, sencilla, tranquila, peludo, barbado, a hablarles al rey que no iba a llover hasta que él dijera a través de Dios que por su palabra no iba a llover. Ahora sí, ubiquémonos en el capítulo 18. Estamos en el 17, vamos al capítulo 18. Pero entonces vamos a ubicarnos en el versículo 18, capítulo 18, perdón, versículo 1 y 2. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías el tercer año, diciendo, en el tercer año de lo que él había dicho, a los 3 años: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dejémoslo solamente hasta ahí. Nuevamente, queridos televidentes, ¿recuerdan ustedes que en unos programas anteriores hablamos qué es un verdadero profeta? Y hablamos de las verdaderas religiones. Una religión verdadera habla palabra de Dios. Un profeta verdadero habla a través de Dios. Dice, vino a mí palabra de Dios. Dice Elías, vino a mí palabra de Dios. Nadie habla por su propia cuenta. Ningún profeta, ninguna religión, ningún pastor, ningún líder religioso habla por su propia cuenta. Indudablemente, si está dirigido por Dios, habla lo que dice la palabra de Dios. Enseña lo que dice la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Vamos a ubicarnos en el versículo 17. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Elías volvió nuevamente donde el rey Acab, Acab lo vio y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Eso dice en el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová el Señor y siguiendo a los Baales. Yo hago una pregunta. ¿Por qué estaba Israel sin agua? ¿Por qué no estaba lloviendo hace más de 3 años? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Muchas veces, queridos televidentes, escúchenme bien, muchas veces los males que llegan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno,
son solamente consecuencias del pecado que nosotros realizamos. ¿Me escuchaste bien? Muchas ocasiones, los males, las enfermedades que llegan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, son consecuencias del pecado que hemos hecho. Son solamente consecuencias. Entonces le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Yo no soy el que turbo a Israel, sino tú que has dejado los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Versículo 19. No, perdón, quiero mencionar algo acá acerca de los Baales. Baales eran ídolos, eran dioses que no eran Dios, no eran Jehová Dios, el Señor, no eran el Dios Todopoderoso, el creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eso no eran los Baales. ¿Cierto? Sí me hago entender, creo que expresé mal esto. Hay un Dios todopoderoso. Lo hubo, lo fue, lo es y lo será. Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra. Pero los Baales eran otros dioses, los que ellos suponían eran dioses. Es decir, en ese tiempo Israel adoraba el sol. Y el sol salía y decían, Dios sol, porque el sol producía la lluvia, porque el sol hacía que las plantas crecieran, y ellos suponían en su ignorancia que el sol era un dios, y adoraban al sol, adoraban al sol. Cuando caía la lluvia, también adoraban la lluvia. ¡Ay, bendita lluvia! Alabada la lluvia y que viva la lluvia, porque hace crecer las plantas. Y entonces ellos lo llamaban Baales, dioses ajenos, dioses paganos, dioses que no pueden hacer bien ni pueden hacer mal. ¿Cierto? Entonces Elías, hablando con el rey en el palacio, le dijo, yo no soy el que he turbado a Israel, por mí no es que hay sequía, por mí no es que ustedes están mal, es por ti, oh rey, porque has abandonado los mandamientos de Dios. Queridos televidentes, estos mandamientos de Dios fueron, han sido y serán para siempre. El adulterio, el robo, la mentira, el asesinato, nunca, escúchenme bien, nunca pasarán de moda. Personas de pronto, ya nosotros entendemos eso, no necesitamos expresar, que personas viviendo en adulterio, es casado y para tengo otra mujer, hermano, eso es adulterio, llámelo como lo llame, y si van a la ley, eso se llama bigamia y hasta cárcel, ¿cierto? Si vamos a la ley actual del mundo, lo mismo el robo, el asesinato. Entonces los mandamientos de Dios nunca van a pasar de moda. Hay un canto muy conocido por toda la familia católica, por toda la familia cristiana, hay un canto, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, ¿cierto? Nunca van a pasar los mandamientos de Dios de moda. Es más, en los tiempos finales van a ser más vigentes que nunca. Lo que es ladrón, el que es mentiroso, el que asesina es un asesino, el que comete adulterio es un adúltero y todo, incluyendo no jurar su santo nombre en vano, incluyendo el verdadero día de reposo, incluyendo el no codiciar. Esos son los mandamientos de Dios. Bueno, continuemos. Entonces el profeta Elías convocó, estamos en el versículo 19. Primera de Reyes 18, 19. Capítulo 18, versículo 19. Entonces dijo Elías, envía pues ahora y congréguenme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, 450 profetas que eran adoradores de Baal. Y los 400 profetas de Acera, otro dios mundano, otro dios pagano, como tantos dioses que existen hoy en nuestros días, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, una mujer
que de pronto las personas lectores de la Biblia sabían quién era Jezabel. Una mujer profundamente, grandemente mala, depravada, pecadora y olvidada de todo lo que es Dios. Jezabel es un nombre pagano. No le vayan a colocar a una niña en este tiempo, por favor, el nombre de Jezabel. Una mujer pagana, malvada, cruel, asesina y odiaba todos los preceptos de Jehová el Señor. Dicho sea de paso, querido televidente, aún en este tiempo existen un sinnúmero de dioses, de Baales en nuestra vida. Dioses como el dinero. Todo lo que coloquemos encima de Dios se convierte en un dios, en un ídolo. Y eso es paganismo, eso es idolatría. Puede ser aún el trabajo, puede ser la familia, los hijos. Si yo coloco mi amor, mi corazón, más a los hijos, más al trabajo, más a lo que sea, que a Dios, hermano, eso se está convirtiendo en un Baal, Y eso es muy importante. El dinero, el amor al dinero, el amor al poder, ¿cierto? Eso va mucho en los políticos, el amor al poder. Pero por encima de Dios, eso se convierte en algo malo. No estamos diciendo que el que es que trabaja en el municipio o en la alcaldía o el presidente o los concejales, que eso sea malo. Eso no es malo. Es necesario que hayan alcaldes, presidentes, gobernadores. Eso es necesario. Pero cuando colocamos esa ambición de poder por encima del amor a Dios, eso también sucede mucho con los cantantes. Ambición de fama, ambición de poder, de llegar más alto, olvidándose de los mandamientos de Dios, olvidándose de que Dios es el Todopoderoso, de que Dios es sublime, es santo. Eso se está convirtiendo en la vida de muchas personas en ídolos. Por consiguiente es idolatría, y Dios condena la idolatría. ¿Cierto? Existen sin número de Baales en el mundo actual, en el mundo de hoy. ¿El alcohol es un ídolo, es un Baal? Claro que sí. ¿El cigarrillo es un Baal, es un ídolo? Claro que sí. Importante reconocer esto, que está por encima, el primer lugar, el mejor lugar, el único lugar, se lo debemos dar al Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Quiero hacer énfasis en esta pregunta que hizo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar dudoso entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a vacilar, claudicar? ¿Hasta cuándo vas a caer entre dos pensamientos? Y esa pregunta es para ti hoy, querido televidente. Es para mí hoy, querido televidente. ¿Hasta cuándo vamos a vacilar entre dos pensamientos? Si Jehová, Dios, el Todopoderoso, es Dios, búsquenlo, síganlo, ámenlo, obedézcanle. Pero como dijo el profeta Elías, y si Baal es el Dios, entonces vayan detrás de él. Y todo el pueblo no dijo nada, todo el pueblo callaba. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios,
Mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Porque habían tanto, todo eso tiene algo muy profundo, queridos televidentes, que de pronto por televisión, cuestiones de tiempo, no los podemos mencionar, pero lo habíamos dicho, 450 profetas de Baal. Habíamos dicho que Baal es un dios pagano, es un dios, eso es mundano, eso es idolatría, eso va en contra de Jehová Dios el Señor, el Todopoderoso. Jehová Dios Todopoderoso aquí y Baal por aquí, por otro lado. No se pueden encontrar, son dos caminos totalmente diferentes. Entonces hablábamos que en este mundo actual hay un sinnúmero de Baales. Todo lo que va por encima de Dios se convierte en un dios Baal. Entonces puede ser el alcohol, puede ser cigarrillo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser los hijos, puede ser la familia, puede ser todo lo que coloquemos encima de Dios se convierte en un Baal. ¿Cierto? Importante reconocer. Versículo 23. Escuchen con claridad lo que voy a leer. Elías dijo: dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Escúchenme bien. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses. Enseguida lo voy a explicar bien, ustedes están leyendo conmigo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová el Señor. El Dios que responda por medio del fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo respondió: bien hecho, bien hecho. ¿Se dan cuenta? Por amor a las personas que no tienen Biblia, que de pronto no están leyendo lo que yo les estoy compartiendo, se los voy a contar, así sencillito. El profeta Elías, delante de todo el pueblo, junto al rey Acab, en el monte Carmelo, se subió al monte Carmelo a decirle a todas las personas: vamos a coger 2 bueyes. Ustedes cogen un buey, o una vaca, un toro, algo que sea fácil de asimilar para nosotros. Vamos a tomar una vaca. Ustedes cogen una vaca, descuartícenla, la matan, la descuartizan, le colocan leña debajo de ella, pero no la prendan con fuego, ¿cierto? No la prendan. Y yo voy a hacer lo mismo, dice el profeta Elías. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a matar un buey, le meto leña debajo y no le vamos a prender fuego. El Dios que responda por medio del fuego, ese es el Dios verdadero. Inmediatamente todo el pueblo: bien dicho, bien, hagamos eso, bien, esa es la derecha. Personas sensatas, ¿cierto? Los profetas de Baal en un lugar, los profetas de los dioses paganos, los idólatras en uno, y Elías en otro lado, y todo el pueblo viendo lo que estaba sucediendo. Empezaron, Elías les dijo: empiezan ustedes, y la Biblia dice que en las horas de la mañana empezaron a hacer su sacrificio. Mataron el buey, le colocaron leña debajo y empezaron a decir. Si ustedes leen en el versículo 26, dice: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Qué estaban cantando ellos? Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Ese era el canto. Una repetición de una repetidera. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. ¿Cierto? Alrededor del buey y de la leña, es decir, el altar que habían hecho desde por la mañana, y ya estaban pasando las horas. Elías, lógicamente, todo el pueblo estaban allí mirando lo que estaba sucediendo, con mucho cuidado,
que no fuera a haber ahí ninguna persona rara que prendiera un fosforito por decir algo, una candela, no. Todo el pueblo viendo lo que estaba pasando. Versículo 27. Aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarlo. ¿Se dan cuenta, queridos televidentes? El mismo Elías burlándose de ellos. Él no es para su Dios. Invóquenle más durito, que de pronto está dormido. Hablen más fuerte, que de pronto va de camino de un lugar a otro, el Dios que ustedes invocan, y no los está escuchando. A mí me llama la atención cuando ellos son cantando: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, y son gritando, gritando y gritando y gritando, sabiendo que ese Dios realmente, hermanos y amigos, no existe. Ese Dios que ellos creen que le están cantando, que le están gritando, realmente ese Dios no existe. Porque el Dios de ellos era el Dios sol, era el Dios lluvia, que ellos suponían que era el que hacía crecer la hierba, que entonces era un Dios errado. Y el profeta Elías sabía de eso. No, griten más fuerte, que de pronto está dormidito o está muy ocupado en otros negocios, griten más duro. Versículo 28. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ahí quiero detenerme un poquito, queridos televidentes. Dios, el Dios Todopoderoso, que nosotros amamos, que nosotros predicamos, que nosotros conocemos, no es un Dios de sacrificios. Escúchenme bien, nosotros no necesitamos hacer grandes peregrinaciones para que Dios nos escuche. Nosotros no necesitamos ni gritar duro, fuerte, para que Dios nos escuche. La Biblia hace mención acerca de esto en el libro de Mateo capítulo 6, Jesús y la oración. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que la repetición y la repetidera de esas cosas no agrada más a Dios. Dios no nos va a escuchar más porque hagamos un sinnúmero de plegarias, de clamaciones, de rezos, de repetición de cosas. Él no nos va a escuchar más por eso. Puede ser aún en medio de mi pensamiento, Dios escucha mi oración. Me llama la atención que el versículo 28 dice: ellos clamaban a grandes voces y empezaron a cortarse según era su costumbre. ¿Cuántas personas dicen, suponen, que si se van caminando de un lugar a otro, el Señor los va a escuchar más? Que si de pronto hasta se van descalcitos, hasta mejor. No faltará el que diga: me voy a meter 3 frijolitos dentro de mis zapatos, porque es que ese sacrificio que estoy haciendo, Dios me lo tiene que ver. No, entonces en ese peregrinaje voy a llevar algo en los hombros para tener más peso, y entonces ese sacrificio va a ser muy grande. ¿Saben qué dice la Biblia, queridos televidentes? Misericordia quiero y no sacrificios. Conozco con evidencia propia en Medellín muchas personas caminan largos kilómetros para ir al señor caído de Girardota para pagar dizque su promesa. ¿Y por qué no se va en bus? No, porque es que yo hice una promesa y la tengo que cumplir yéndome caminando. Eso es verdad, eso es falso. Es como en este tiempo lo que estamos leyendo, queridos televidentes. Conforme a su costumbre, se cortaban con cuchillos hasta chorrear la sangre. Y lo más duro de esto, queridos televidentes, le están cantando, le estaban pidiendo, suplicando a un Dios que no existe. Hay mucho que mencionar acerca de esto, pero no queremos tocar las fibras profundas de su fe, de su religión.
porque esto va más de fondo. ¿A quién van dirigidas nuestras plegarias, nuestras súplicas? ¿Al Dios Todopoderoso o a un ser de carne y hueso como tú y como yo, querido televidente? ¿Le estamos implorando al Dios que vive y reina para siempre o a un pobre mortal que también falleció como tú y yo? Es decir, vamos a tomar a un apóstol Pablo. Pablo, gran predicador, hacía milagros, un hombre tremendo. ¿Yo a quién voy a dirigir mi fe? A Pablo, que murió igual que murió cualquier persona, Pablo, o al Señor Dios Todopoderoso. Obviamente que a Dios Todopoderoso, porque Pablo fue un hombre de carne y hueso, que hizo grandes milagros, sí, pero la Biblia no dice que me va a hacer milagros a mí. Pedro, tremendo hombre como Pedro. Y Pedro, es digno de yo pedirle a Pedro, San Pedro, intercede por mí. No, hermano, amigo, televidente, no, porque Pedro fue de carne y hueso, como tú y yo. Él ni siquiera es intercesor por ti ni por mí. Y lo mismo todos los personajes de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, ninguno es intercesor ante Dios, únicamente Jesucristo, nuestro Salvador. La Biblia lo dice, es el único intercesor. Y disculpa si te digo esto, no hay ninguna virgen intercediendo. La Biblia no menciona a la Virgen de Fátima. La Biblia lo menciona, no lo encuentro. Y créanme, yo leo la Biblia. La Biblia menciona a la Virgen del Carmen. ¿Quién fue? Según la Biblia. Yo me hago una pregunta. Si alguien a través del internet me quiere responder, a través del Facebook me quiere responder, o por teléfono me quieren responder, ¿quién fue la Virgen del Carmen? ¿Es la misma Virgen la mamá de Jesús? No sé. ¿Es la misma? No sé. ¿O la Virgen de Fátima? ¿O la Virgen de Guadalupe? Hermanos, nuestra fe no está dirigida al Dios Todopoderoso, sino un sinnúmero de hombres o mujeres que realmente la fe no va a ir a ellos. Ellos no pueden hacer nada por ninguno de nosotros, queridos televidentes. Repito, ellos no van a hacer nada por nosotros, así parezca que sí, y dan testimonios. No, es que San Judas, por decir algo, me hizo un milagro. Hermano, eso no existe. Es solamente Dios, Jesús, quienes a través de la Biblia lo podemos corroborar. Hay mucho que mencionar de esto, pero no lo vamos a mencionar hoy, en este momento. Versículo. Acabamos de leer que ellos se chuzaban con cuchillos, que porque esa era la costumbre, que para que ese Dios Baal los escuchara. ¿Cuántos de pronto están haciendo lo mismo? Largas caminatas, largos peregrinajes, o hasta de pronto se aporrean ellos mismos, flagelan. Gracias, Alex Quintero, nuestro camarógrafo, y las personas que están acá, gracias. Se flagelan, se autoflagelan, que para que Dios los escuche. No, eso no tiene aprobación bíblica. Repito, misericordia quiero, pero no sacrificios. El sacrificio mejor es un corazón obediente. El mejor sacrificio, amigo televidente que me ves, es obediencia a Dios, el Todopoderoso. Ese es el mejor sacrificio, ¿cierto? Obediencia total. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. No sé cómo dice tu Biblia. Gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pregunto, ¿cómo quedaron esos 450 profetas? Ayúdenme, en sus hogares, en sus casas. ¿Cómo quedaron? Roncos de gritar, cortados de chuzarse, ¿cierto? Y fuera de eso, quedaron tristes.
aburridos, quedaron chasqueados, es la palabra, roncos, cortados, aporreados, llenos de sangre y aburridos quedaron. Ay, no nos contestó. Hermanos, esto es lo mismo que va a suceder en el mundo y se los estoy diciendo y se va a cumplir. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los programas anteriores hablamos de la idolatría? Que un señor toma un árbol y de un árbol hace una imagen toda bonita, no, hace 3 imágenes, todas bonitas de madera, y va y las vende. Y 3 personas compran esas cositas y van y las compran y van y les empiezan a pedir a esas cositas que hizo un hombre mortal. Y se arrodillan a ese cristico, a esa imagencita, y le piden y le ponen una fe. Y el Dios poderoso, santo, creador de cielo y tierra, el sustentador de nosotros, queda por allá para otro lado. Y nuestra fe va dirigida en cosas hechas por el hombre. Así quedaron estas personas, 450 personas, tristes, desagradados, cortados, afónicos o disfónicos, roncos, quedaron tristes, realmente quedaron tristes. Ahora, versículo 30, viene el profeta Elías a escena, entra el profeta Elías. Dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Versículo 33. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. El profeta Elías lo va a hacer de una forma más difícil, para que no quede duda que el verdadero Dios es tu Dios, es mi Dios, el Dios todopoderoso, querido televidente. Es el Dios que tú amas, es el Dios que tú conoces, es el Dios que yo predico, es el Dios que yo amo también y conozco. Elías le dijo a todo el pueblo: por favor, tráiganme 4 cántaros de agua. Y las personas traían agua. Elías había mandado hacer una zanja alrededor del altar. Recordemos, un altar hecho en piedra, madera y encima el buey o la vaca, el toro que estaba encima. Y el profeta Elías le dijo: échenle 4 cántaros de agua a eso. Volvió y le dijo: no, échenle otra vez otros 4 cántaros de agua. 3 veces, hermanos queridos. Hacedlo, estamos leyendo el versículo 34. 4 cántaros de agua derramar sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y la tercera vez lo hicieron. 4 por 3, 12. 12 cántaros de agua llenaron todo esto. Y dice la Biblia: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Tremendo. Elías lo estaba haciendo de una forma más difícil para que no quedara dura, para que no quedara duda acerca de este magno suceso que iba a acontecer. Versículo 36, ¿están conmigo? Para los que acabaron de llegar de pronto a la sintonía del canal TVO Santuario, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Estamos hablando hoy acerca del profeta Elías, uno de los profetas maravillosos, de los patriarcas maravillosos que hubo en el Antiguo Testamento. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el profeta Elías dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Mencionó a nuestros padres, mencionó a cómo se inició la historia de la humanidad. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Un verdadero profeta, lo dijimos en un programa anterior, una verdadera religión no hace nada de cuenta propia. Todo lo que hace una verdadera religión, un verdadero líder espiritual, un verdadero pastor, lo hace todo dirigido por Dios y estipulado en la palabra santa. Versículo 37. Dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38, cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Queridos televidentes, ¿cómo quedó Elías? Glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, quedó tranquilo, quedó satisfecho en comparación a los otros 450 profetas, idólatras, paganos, que estaban dirigiendo su fe a algo que no es real. Estaban dirigiendo su fe a algo que no existe. Y el mensaje en este momento, querido televidente, ¿a quién está dirigida tu fe? ¿En quién está puesta tu fe, querido televidente, amigo, hermano que me ves? Al Dios Todopoderoso, que nos sustenta, que nos cuida, nos protege, nos anima, o a un ser de carne y hueso que no existe y no puede realmente salvar nuestras almas. Esta es la pregunta que queda para todos nosotros, amigos. Recordemos, leamos el libro sagrado, porque allí encontraremos mensaje de verdad, mensaje de salvación para este tiempo. Dios los bendiga. Muy bien, queridos amigos, queridos televidentes, es uno de los momentos más especiales en este programa Vislumbres de Esperanza. Es el momento en que nosotros podemos orar, podemos hablar con Dios. Recuerden, se pueden unir a nosotros a través de la oración en este momento, donde quiera que se encuentren. Cierren los ojos y generalmente se repite lo que ora una persona, pero ustedes pueden orar individualmente sus propias necesidades, sus propias metas, sus propios anhelos. Son muy importantes para Dios. Órenle y hagan de este hábito una costumbre todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche. Oren a Dios, pidan sabiduría, pidan dirección, pidan fortaleza. Vamos a orar en este momento, queridos televidentes. Soberano Dios, creador de cielo y tierra, alabamos, Señor, tu nombre, lo exaltamos, te glorificamos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Señor, en este momento queremos pedir una bendición muy grande sobre cada uno de los televidentes que en este momento nos están viendo. Bendice, Señor, también todas sus familias. Si hay enfermos, Señor, dales salud, dales bendiciones, Señor. Si hay problemas intrafamiliares, problemas personales, problemas de desempleo, en tus manos también están, oh Dios. Haz de acuerdo a tu santa y tu bendita voluntad, oh Dios. Señor, sé misericordioso con cada familia, con cada hogar, Padre bueno. Enséñalos a amarte, enséñalos a buscarte de todo corazón.
que sepan que tú eres el Dios Todopoderoso y que no hay nada imposible para ti, bendito Dios. Padre Santo, a los que están también presos, bendícelos. A los que gobiernan este municipio, a los que administran, Señor, este pueblo y todos los municipios del oriente antioqueño, también bendícelos, Padre Santo. Padre Santo, gracias porque tenemos a un Dios soberano en los cielos, que también es soberano acá en la tierra, donde hay tantas personas que no tienen un Dios a quien amar, tantas personas que no tienen un Dios a quien buscar, que no tienen a un Dios a quien recurrir en momentos de angustia y dolor. Gracias, soberano Dios, porque eres soberano en nuestras vidas. Bendito Señor, bendice de una forma muy especial a toda la juventud del oriente antioqueño, especialmente, Señor, a toda la juventud, que ellos puedan, Señor, buscarte de todo corazón. La maldad acecha, Señor, el pecado acecha, y sobre todo se enfrasca en la juventud. Ayúdalo, Señor, grandemente. También bendice, Padre Dios, a todos los padres, a todas las madres, para que sean el ejemplo digno de sus hijos, porque sus hijos aprenden definitivamente de los padres y de los mayores. Por eso, Señor, que todos nosotros le demos un sentido a nuestra vida, pero un sentido espiritual. Que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos aprendan a amarte, Señor, de todo corazón. Aprendan a leer la Biblia, a buscar la verdad por ellos mismos a través de la santa palabra de Dios. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ese maravilloso acto nosotros podemos recibir la salvación. Señor, todas estas peticiones que hacemos, también queremos agradecerte por tantas bondades que nos das. Queremos agradecerte por la salud, el techo, el abrigo, el alimento, porque tenemos una bonita familia, oh Dios. Gracias por esas obras tan maravillosas que haces con cada uno de nosotros y cada uno de los televidentes. Por eso, bendito Dios, todo lo que agradecemos, todo lo que pedimos, no lo hacemos porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos televidentes, así estamos llegando al final de este programa Vislumbres de Esperanza. Deseamos que haya sido de su agrado. Recuerden, tenemos el instrumento más valioso, la Santa Biblia. Tenemos el instrumento más importante para enriquecer nuestra vida espiritual. No dejemos lo que nos digan los líderes espirituales. No nos quedemos solamente con lo que nos digan los pastores o los sacerdotes en las iglesias. No nos quedemos con esto. Aumentemos nuestro conocimiento, aumentemos nuestra vida espiritual nosotros mismos a través del libro sagrado. Deseamos de todo corazón que el poder maravilloso de Dios el Padre, la gloria bendita de Jesucristo el Hijo y la unción transformadora del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Arango y este es su programa Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza.